Iglesia, ¿cómo están? Exactamente. Una tarde como hoy, ¿verdad? Que nos gloriamos y damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Abran su Biblia, hermanos, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Oramos. Dios nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la noche de hoy. Estamos tu pueblo acá reunidos para recibir tu instrucción, para recibir, Padre Santo, tu palabra que nos da aliento, nos da fortaleza y nos guía en este mundo de tinieblas, Padre. Ruego que me uses, Padre, para que pueda compartir tu palabra de forma correcta e intachable, Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El tema, hermanos, se llama ¿cómo obtener la mano de Dios en nuestra vida? Este versículo de Primera de Pedro, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Esta carta de Pedro le estaba escribiendo a un grupo de judíos que estaban esparcidos, estaban huyendo de la persecución, huían de la muerte por el emperador. Pero Pedro les exhortaba que a pesar de lo que estaban padeciendo, lo que estaban viviendo, ellos se humillaran ante la mano poderosa de Dios. Sin duda, ellos conocían la mano de Dios, ¿verdad? Eran judíos. Ellos sabían que Moisés liberó a Israel de Egipto por la mano de Dios, ¿verdad? Ellos también sabían que el mar rojo se abrió por la mano de Dios. Sabían también que Gedeón tuvo la mano de Dios, que Esther también tuvo el favor y la mano de Dios, que David, cuando mató a Goliat, tenía la mano de Dios. Este pueblo judío de Primera de Pedro sabían de la mano de Dios, una mano poderosa, una mano que salvaba, una mano que guiaba. Pero en este versículo dice: humillaos, una frase, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dos oraciones: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, dice, los exalte cuando fuere tiempo. Son tres partes: humillarnos ante la mano de Dios, y habrá un tiempo, dice, que Él nos va a exaltar, ¿verdad? Sin duda así va a ser, sin duda así es también hoy día, ¿verdad? La palabra, hermanos, humillar, quiere decir inclinarse o rodillas dobladas para alguien que ejerce poderes sobre mí. En este caso era para Dios, ¿verdad? Humillarse es una señal de sumisión, una señal de acatamiento, y les pide al pueblo que se humillen ante Dios. Si ven que está muriendo alguien, ellos tienen que humillarse ante Dios. Ese pueblo escuchaba allí que ya estaban muertos algunos judíos, que el ejército romano venía a perseguirlos. Sin embargo, le dice Pedro, humíllense ante la mano de Dios, y los va a levantar, los va a exaltar. Humillarse, quedamos que era inclinar la cabeza como señal de sumisión y acatamiento a alguien. Y la palabra exaltar es levantar o enaltecer. Y Dios a su pueblo hasta hoy día lo ha levantado, ¿sí o no?
que el pueblo de Dios se levanta. De forma individual también Dios nos levanta, ¿sí o no? Creo que todos hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Ahora, ¿tendrá mano Dios? ¿Tendrá ojos Dios? Dios es espíritu, ¿verdad? Cuando hablamos de manos, de ojos, usamos el antropomorfismo. Como es espíritu, pero queremos pensar que Él tiene manos, que Él tiene ojos, que Él tiene oídos, ¿verdad? Pero la mano de Dios es poder. La Biblia habla que Dios es espíritu, no tiene manos, no tiene ojos, pero lo imaginamos como algo así, ¿verdad? Y la mano de Dios es creadora. Salmos 33, 9. Fíjense ante qué mano tenemos que doblegarnos y humillarnos, hermano, ante la mano creadora de un Dios maravilloso. Salmos 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¡Wow! Ante esa mano de Dios, Pedro dice que nos humillemos. Imagínense la mano que crea, la mano que hace las cosas. Salmo 148, 5. Igual que también el que leímos. Dice, porque Él mandó, Salmo 148, versículo 5, dice, porque Él mandó y fueron creadas. Creo que me equivoqué entonces. Porque Él mandó y fueron creadas. Y Dios es el que da la orden y todo se crea, todo se forma. Amén. Imagínate lo que dice Pedro, humíllense ante la poderosa mano de Dios. Yo quiero hacer eso, hermano, ¿usted no? Humillarme ante la poderosa mano de Dios, creo que es lo mejor que todos podemos hacer, ¿verdad? Reconociendo que Él es el Dios. Ahora, la Biblia deja muy claro que Dios es el creador de todas las cosas. Él formó todo, Él quiso, Él habló y todo llegó a existir. Ex nihilo, ¿no? De la nada todo se formó. Tenemos que reconocer como hijos de Dios que la mano de Dios es poderosa. Y humillarnos ante esa mano es lo mejor que podemos hacer todos. Ahora, ¿qué significa la mano de Dios en los hombres? Miren, hace como un mes, en el bulevar por mi casa, vi a un hombre sin las dos manos. Yo me quedé, wow, me dio frío en mi cuerpo ver a un ser humano sin las dos manos. Y yo pensé, este hombre cómo le hará para poder trabajar, para poder comer, para poder bañarse, ¿cómo le hará? Tiene que depender, ¿verdad?, de alguien más, de su esposa, tal vez sus hijos, porque anda sin los dos brazos. Pero la mano nuestra se refiere también como a acción. Miren, las manos son la parte del hombre que produce algo en el mundo, ¿sí o no? Nos movemos siempre desde nuestro mundo interior del pensamiento hacia el exterior. Es decir, pensamos y con la mano ejecutamos, ¿sí o no? Por ejemplo, el ingeniero que hace un puente. El ingeniero que hace un puente tiene que dibujar el puente, usar matemáticas, usar física, cálculos y formar el puente con las manos, ¿verdad? Usa gente para eso. La ama de casa que hace un pastel. Mujeres, ¿verdad? Tienen que imaginarse el pastel, armar el pastel y con la mano, ¿qué hacen? Hacen el bizcocho, lo hornean y ponen el betún, lo que tienen que llevar. Pero acá lo que pensamos y con esta mano hacemos las cosas, lo accionamos. Cada uno debe hacer algo más que pensar y querer. La acción debe fluir desde el mundo del pensamiento del hombre
interior hacia el mundo exterior, y todo eso es con nuestras manos. Ahora, la Biblia, cuando habla de la mano de Dios, es una metáfora que representa el poder, la acción y la intervención divina. Estaba viendo en TikTok los temas de la mano de Dios, y para muchos pastores la mano de Dios es darte riquezas, es darte poder. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, por supuesto, ¿va? Es poderoso. Pero el enfoque no está en eso. El enfoque está en humillarnos en la mano de Dios. El enfoque está en acatar lo que Dios hace conmigo. El enfoque está en que yo soy un siervo de Dios y que su mano poderosa hará conmigo lo que Él quiera. Amén. Cuando habla la Biblia de la mano de Dios, no se refiere a una mano física, sino el poder omnipotente de Dios para actuar en el mundo, para proteger a sus hijos y llevar a cabo sus propósitos. Vemos, hermanos, la guerra ahorita de Israel. Cuánta protección, ¿verdad?, le dio Dios a Israel. Es un pequeñito pueblito, país muy pequeño, pero vemos la mano de Dios trabajando allí. Y cómo de ese pueblito, de ese país, perdón, salen científicos para todo el mundo, creando cosas tremendas, maravillosas, porque la mano de Dios está con sus hijos, con su pueblo. Fíjense, Salmo 19, versículo 1, que dice: David sabía de un Dios poderoso, de un Dios creador. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de su mano. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? David reconocía y escribía: lo que yo veo, lo que yo admiro de día y de noche, es porque tu mano, Dios, lo ha creado. Qué hermoso es que alguien como él reconozca el poder de Dios, y también su pueblo de hoy tenemos que reconocer ese gran poder creador de nuestro Dios. Ahora, la mano de Dios puede ser para bendición o también para juicio. Veamos dos casos. Leamos Hechos capítulo 11 del 19 al 21 y cómo la mano de Dios poderosa actuaba en su pueblo en el primer siglo. Hechos 11, 19 al 21. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué dice? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Wow! Vemos cómo el pueblo del primer siglo predicaba la palabra de Dios, y la mano del Señor estaba con ellos, para que la gente se convirtiera, la gente abriera el corazón y creía en Jesucristo, y la gente fue salva. Pero la mano de Dios operaba en aquel grupo de gentes. Ahora leamos Hechos 13, 16 al 11. Vemos que acá hubo bendición de parte de Dios. La gente creía, ¿verdad? Ahora acá, Hechos 13, versículos 6 al 11. Cuenta la historia de un Bar Jesús y de un hombre también llamado Saulo. Dice: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a un cierto mago falso profeta,
judío llamado Barjesús, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamó a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía, ¿quién dice? Elimas el mago. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del poder, fijando en él los ojos, dijo, le dijo a Barjesús, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás trastornar los caminos del reto del Señor? Ahora pues, de aquí, ¿qué dicen? De aquí, la mano del Señor estará contra ti y será ciego y no verás el sol por algún tiempo. De forma inmediata, dice, cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien condujese la mano. Vemos un caso que la mano de Dios fue para juicio sobre este Barjesús. Y anteriormente vimos que la mano fue para bendición, para que la gente proclamara el Evangelio, la gente aceptara a Jesucristo. La pregunta es, ¿queremos la mano de Dios para juicio o para bendición, hermanos? Este incidente de Barjesús sirve como ejemplo de cómo la oposición, hermanos, puede surgir cuando predicamos la palabra de Dios. Cuando hablamos a alguien de la palabra de Dios, se puede oponer, pero Dios a sus hijos le concede una mano poderosa y la gracia para poder hablar de su palabra a la gente. Hermanos, Dios está buscando personas apasionadas con un corazón similar al de Dios, que podamos vivir en espíritu y en verdad. Dice Juan 4, 23, 24. Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Y cuando encuentra gente así, sin dudas, Dios derrama su mano sobre gente que le adore en espíritu y en verdad. Pero debemos entender, hermanos, que la mano de Dios sí provee riquezas, por supuesto que sí. Pero más que buscar la riqueza, tenemos que, como dice Pedro, humillarnos ante esa mano de Dios. Que humillarnos es obedecer la palabra de Dios, es obedecer su poder de Él, es confiar en Él. Vamos a ver un caso en la Biblia, hay muchos casos. Desde Moisés, desde Noé, por ejemplo, Moisés, Abraham, Gedeón, Sansón, a Esther, David y muchos más. Vemos la mano de Dios trabajando en cada uno de ellos. Sin duda alguna, en tu vida y en la mía, vemos también de forma continua la mano de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Sin duda sí. Todos los días vemos eso. El hecho de comer hoy en la mañana un frijol con queso es porque la mano de Dios estaba allí. El que me haya levantado hoy es porque la mano de Dios estuvo allí. Amén. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que se llama Esdras. ¿Quién fue Esdras? ¿Quién fue Esdras? Esdras está en la Biblia, hermanos, Está desde Crónica, luego sigue Esdras, parece, luego sigue, Esther, Esdras, luego sigue Nehemías. Esdras fue una persona común y corriente, pero tenía un poder en aquel tiempo. Este Esdras fue seleccionado, fíjese, por Dios para llevar a cabo una obra grande y valiente
usado para la reconstrucción de Jerusalén. Igual que, ¿se acuerdan de Nehemías? ¿Se acuerdan de Zorobabel? Eran 3 hombres que fueron a Jerusalén a reconstruir el templo. Zorobabel reconstruyó el templo, Nehemías reconstruyó las murallas y Esdras reconstruyó o restableció la adoración de Dios. Pero fueron 3 hombres valientes con tareas muy complicadas de ir a su natal pueblo que estaba en el exilio y fueron a reconstruir el templo. Les llevó días, hubo oposición también, y vieron que el pueblo tenía un gran pecado, porque ya su pueblo Israel tenía otros dioses. Era urgente para esos hombres restablecer la adoración, y Esdras fue uno de ellos. Esdras era un escriba y era también un sacerdote con poderes religiosos y políticos. El rey Artajerjes, que era el tiempo cuando él vivía, lo envió. Tuvo para bien enviar a Esdras para liderar a un grupo de judíos para ir con él y reparar el templo. ¿Qué tarea hermosa, mano, verdad? Que te elijan a ti para ir y reparar el templo. Pero fíjense, Esdras llegó a Jerusalén y lloró porque vio, dice, un gran pecado del pueblo. Los hombres agarraron esposas babilonias, agarraron esposas paganas y tenían también ya altares para otros dioses. Cuando llegó Esdras, llegó Nehemías, y lloraron porque su pueblo estaba perdido. Y Esdras tenía esa encomienda del corazón del mismo de restablecer la adoración a Dios. Pero no fue fácil para él, por supuesto. Abramos Esdras y leamos desde el capítulo 7, versículos 6 al 10. Una historia por demás hermosa, la de Esdras. Vamos a aprender mucho acá de él ahorita, hermanos. ¿Todos, amén? Ok, dice, el versículo 6 al 10. Vamos a ir con cuidado leyendo esta palabra, ¿sale? Este Esdras subió a Babilonia. Era escriba dirigente, la ley de Moisés, y Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre estas. Qué hermoso, ¿va? 7. Y con él subieron a Jerusalén a algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Amén. Ahora, la historia de Esdras es apasionante, hermano, de verdad, como de Nehemías y como Zorobabel, igual la de Pablo, de Moisés, todos. Pero hoy quiero sacar un principio de acá para nuestras vidas, ¿sale? Leamos nuevamente el versículo 6. Dice, este Esdras subió a Babilonia. Era escriba diligente de la ley de Moisés, y Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque Esdras era hombre listo. ¿No es verdad? Porque Esdras era muy respetado en el imperio. Porque Esdras era un tipo simpático, guapo y con paga.
Porque Esdras tenía un gran poder de convencimiento y elocuente, ¿no, verdad? Dice la parte última, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y el rey Artajerjes, fíjense lo importante y hermoso esto, hermanos. El rey Artajerjes vio en él algo, vio la mano de Dios sobre él y fue enviado y fue encargado para que él subiera a Israel. Qué hermoso es cuando alguien, hermanos, se da cuenta que en nuestras vidas está la mano de Dios, ¿sí o no? Y la mano de Dios, hermanos, está actuando en ti y en mí todos los días. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿La mano del Señor contra ti o contigo? Yo prefiero la mano de Dios conmigo. Ahora, ¿cómo puedo yo tener la mano de Dios? Miren, un caso más de una mano de Dios de juicio. Vamos a ver Éxodo 7, 1 al 5. Imagínense a Moisés, después que Moisés mató a un hebreo, huyó al desierto, ¿verdad? Durante 40 años. Pero hermano, imagínense a Moisés en el desierto. Ahí su casa, su familia, tenía su suero, tenía su negocio. ¿Y qué es de Moisés? No, pues aquí no voy a hacer nada, ¿verdad? Pero ese Moisés, que era un pastor después de ovejas, vio una zarza ardiente. Y ese momento después, para él fue crucial, hermanos. Cambió totalmente su vida. Porque Jehová lo empezó a usar. Pero fueron 40 años que creía él que no iba a hacer nada. Sin embargo, Dios lo estaba preparando en el desierto. Amén. Tal vez digas hoy, ¿yo qué voy a hacer? No voy a hacer nada. Tranquilo, hermano, Dios tiene para ti un plan. Verás una zarza ardiente después y Dios te va a hablar y te va a decir, ven, te quiero para esto, quiero para aquello. Pero Dios preparó a 40 años a Moisés y lo usó después para lo siguiente. Leemos pues. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he hecho Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo, dice Jehová, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. 4. Y Faraón no os oirá. Mas, dice Dios, yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. ¿Estuvo la mano de Dios en Egipto? Sí. ¿Pero para bien? Para juicio, 10 plagas. La última plaga fue la tremenda, la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y Dios le dijo a Israel, ustedes van a matar, dice, una ovejita, y van a poner la sangre en las puertas. La mano de Dios operando en bendición, ¿con quién? Con Israel. Amén. Nuestra vida igual, hermanos, ¿eh? Pero para buscar la mano de Dios, sacaremos de un principio de Esdras. Pero fíjense, Faraón, hermanos, no era un hombre bueno, era un hombre perverso, un hombre malévolo, mandó a matar niños. Habían, según cuenta la historia, que había 1,5 millones de israelitas, una gran cantidad de Israel tenía esclavizados, poco alimento. Y Dios oyó la oración del pueblo y acudió y bajó su mano de poder contra Egipto en favor de Israel. Ahora,
La pregunta es, ¿qué debo hacer para que la mano de Dios esté sobre mi vida? ¿Será que declaro que la mano de Dios esté? No, ¿verdad? No. Hay que buscarlo de forma como la palabra de Dios dice. Y de Esdras quiero sacar un principio. Sale que va a ser útil para ti y para mí. Leamos Esdras 8:22. 8:22 al 23. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Fíjese, Atarjerjes el rey le dijo a Esdras, Esdras, ya que vas para tu pueblo, ¿quieres que te lleven mis soldados? ¿Quieres tropas que te lleven? ¿Quieres dinero? ¿Quieres soldados? ¿Quieres apoyo? Y dijo él, ay, me da vergüenza pedirle tropas, porque dijimos que la mano de Dios es para bien para los que le buscan. Fíjate, hermanos, estaba seguro que la mano de Dios iba con él. ¿Sí o no? No pidió tropas, no pidió carruajes, no pidió lo que él tenía seguro, que la mano de Dios iba con él. El versículo 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ahora, Esdras era un hombre de fe. Iba en el camino hasta su pueblo Israel, pero no pedimos tropas, no pedimos policías, no pedimos armas, no llevamos nada. Llevaba la fe de que Dios iba con él, pero Esdras aún así, ¿qué hizo? Dice, que ayunó, aún con su fe que él tenía, ayunó y oró a Dios que fuera propicio a él. En nuestra vida, hermano, nuestra fe es buena, pero no podemos dejar de orar. Amén. Tu fe no invalida la oración. Nuestra fe no va a invalidar nuestra humillación ante Dios. Vemos que Esdras, cuando ayunaba y oraba, se humillaba ante Dios. La pregunta es, ¿tenemos fe? Sí, yo sí, amén, decimos todos, ¿verdad? Pero aún con nuestra fe tenemos que humillarnos ante Dios. En la enfermedad, en problemas, tenemos que orar, que humillarnos ante Dios poderoso. Y Él dice que nos va a exaltar al tiempo, ¿verdad? Amén. Ay de nosotros, hermanos, cuando nos creemos suficientes. Es que yo tengo 30 años en la iglesia, me sé de Génesis hasta Apocalipsis, me sé 45,000 versículos, así que Dios está conmigo. Ay de aquel cuando crea que es suficiente. Ay de nosotros cuando nuestra fe no nos impulsa a orar. Nuestra fe, entre comillas. Hay de nosotros cuando nuestra fe, entre comillas, no nos impulsa a orar. Aún con nuestra fe tenemos que doblar rodillas, tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar. Porque vivir bajo la mano de Dios es vivir bajo su voluntad. Y aún así, inclinarnos y orar para que Dios se haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Vamos a versículo 10 del capítulo 7. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Vamos con buen tiempo, ¿va? Sí. Dice, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Ok. Al igual, hermano, que Esdras, el pueblo de Dios, vivimos hoy también un mundo hostil, ¿verdad? Donde la gente no sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Las iglesias aún no reconocen todavía a Dios poderoso. Las iglesias aún no reconocen a Dios. Pero Esdras dice que había preparado su corazón. Haremos acá 4 puntos. Número 1 es preparar el corazón. Preparemos el corazón. Dice que Esdras ya estaba preparado su corazón. ¿Para qué dice? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar. Ok, son 4 puntos. Preparar el corazón. ¿Qué es preparar? Preparar es poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o cierta ocasión. Hablábamos de la ama de casa que hace un pastel. Se quiere preparar la harina, se le quieren huevos, se le quiere azúcar, se le quiere, ¿qué más? Mantequilla, aceite, canela, tal vez, vainilla. Y hacerlo es también primero los huevos con azúcar, ¿verdad? Luego la harina poco a poquito. Es preparar un pastel, ¿verdad? Nuestro corazón, hermanos, también debemos prepararlo para Dios. Amén. En tu casa, hermano, ¿cómo preparas tu corazón para Dios? Nos levantamos en la mañana y empezamos a maldecir, ay, otra vez un día más quiero trabajar. No, ¿verdad? Es que bueno, ¿verdad? Un día más que me da Dios para trabajar, para traer a mi casa alimento, dar por todo, dice la Biblia, gracias a Dios. Y cuando hemos adquirido conocimiento exacto de la palabra de Dios y hemos dedicado la vida al Señor, no hay duda, hermanos, que nuestro corazón ha dado muestras de estar preparado, como la tierra que decía Jesús, ¿verdad? En Mateo 3, tierra preparada para que la semilla germine. La iglesia tiene que prepararse también para la venida de Jesucristo. Ahora, el texto dice, preparaba su corazón para 3 cosas, para inquirir la ley, para cumplirla y para enseñar. En este versículo, hermanos, la lógica de Esdras era muy tremenda. O sea, había una lógica de un A, B, C, de un 1, 2, 3, porque dice que él decidió estudiar la palabra, número 1, practicar la palabra, número 2, y enseñar la palabra, 3. Es decir, Esdras venía de una familia culta. De niño tenía que leer la Torá, tenía que estudiar los libros sagrados de aquel tiempo, tenía que practicarlo, pero faltaba algo más, tenía que enseñarlo. En la iglesia, hermano, tenemos esa falta de inquirir, de predicar la palabra de Dios. Vamos a verlo poco a poquito, ¿sale? Primero, su firme convicción era estudiar la palabra. Algo importante que debemos notar, hermano, de Esdras, no fue que era una marioneta de Dios. Es decir, no era así, movía ¿cómo se llama? Los hilos, Dios, ¿no? No. Él dice, él había preparado su corazón. Él mismo decidió preparar su corazón para estudiar la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios. Un instrumento, hermanos, tiene que afinarse. Un instrumento tiene que, sabe también eso, Diego, va, viene a la iglesia, pone su cable y toca la guitarra, empieza a afinar la guitarra, la prepara para tocarla.
Ya que está preparada, la usa, ¿verdad? Ok. Número 2, es estudiar la palabra. ¿Tenemos un corazón, hermano, de desear saber más la palabra de Dios? O llegamos a casa nada más, qué buen tema, no, Chuy Guevara es un tema que me voló la cabeza, decimos, ¿verdad? ¿Será cierto? No, el tema que era el pastor Rubalcaba, qué buen tema, me encantó, ¿será cierto? Porque una cosa es que te encante la palabra de Dios, otra es aplicarla, otra es enseñarla y otra es estudiarla en tu casa. No de forma tal vez académica, pero que en tu casa en la noche abras tu Biblia y al abrir tu Biblia ores y tengas una relación con Dios, ¿verdad? Que al estudiar la palabra de Dios reconozcamos más quién es nuestro Dios. Salmos 1:2 dice, ¿está por ahí nadie? Salmos 1:2 dice que, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Quiénes, hermanos? ¿El impío? No, es para ti, para mí, eso, hermano, de buscar la ley y hermanos, de gozarnos cuando leemos la Biblia, desde Génesis, no sé, Levítico, Salmos, Proverbios, Mateo, Santiago, y leerla, es algo maravilloso. Debe haber un gusto, hermano, por eso, De verdad, hermanos, si no hay un gusto por eso, algo anda mal en nuestro corazón todavía. Si en tu casa lees tu Biblia y te aburres, no la entendí, me fastidia. Algo anda mal ahí en tu corazón. Tienes que orar para que Dios nos dé ese deseo de aprender más la palabra de Dios. No que el hebreo ni el griego, sino que la palabra de Dios podamos aprenderla y vivirla de forma continua. Amén. Nuestra comida diaria tiene que ser la palabra de Dios. Mateo 4:4, ¿qué dice? Mateo 4:4, por favor, nadie. Pues Valeria dice, y él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, la escudriñamos, será esencial para el crecimiento espiritual. Número 1. 2. Vamos a comprender la verdad y vamos a recibir la guía y consuelo de parte de Dios. Leer la palabra de Dios nos va a revelar el carácter de Dios. Va a ayudarnos a distinguir entre la verdad y el error. Y va a equiparnos también para poder servirle más a Dios. Y va a fortalecer nuestra fe. Leer la palabra de Dios también va a proteger de las tentaciones y va a prepararnos para enfrentar los desafíos diarios. ¿Cómo podemos andar como cristianos en la vida sin la palabra de Dios? No puede haber un cristiano que no lea su Biblia. Bueno, los hay en las iglesias algunas, pero no tiene que haber un cristiano sin leer la palabra de Dios. Porque esta va a ser nuestra guía todos los días, hermano. Yo tengo un problema, lo confieso. No serás mi edad o es el estrés de la vida, pero ya a mi edad no se me quedan los textos. Sé que dice, pero ay, ¿dónde estará? Está sí, creo que está en Génesis, pero no me acuerdo en qué texto está. Pero por lo menos lo conocemos y la idea es aplicar el texto, ¿no? ¿Verdad? Eso me pasa a mí. Yo creo que a usted no le pasa lo mismo que a mí. Pero estudiar la palabra, hermanos, es de vital importancia todos los días.
y pueden llamarte, ayer eres un hombre bíblico. Yo recuerdo que una vez en la iglesia, a Mónica, esta historia tuya, una hermana llamó a mi esposa en la iglesia y le reclamó, hermanos, de una forma tremenda, tremenda. Estábamos sentados, la hermana, Mónica y yo. Y la hermana le dijo, es que tú, Mónica, tú eres pura Biblia, tú por acá. Yo me quedé, wow. Yo, Mónica, tranquila, no digas nada. Y la hermana seguía hablando, y es que tú, mira, cada que hablamos, tú eres pura palabra de Dios y pura Biblia. Digo, Mónica, no digas nada, tranquila. Y la hermana seguía reclamando y hablando, pero así, hermana, de verdad, como que no fuera cristiana. Y Mónica, tranquila, tranquila. Y Mónica también quería hablar, no defenderse. Tranquila, amor. Acabó la hermana de hablar, hubo un silencio. Se para la hermana y yo me quedé así. ¿Pero qué va a hacer? Hermana Mónica, perdóneme, dice, perdóneme, por favor. Me quedé, ay Dios, es que hablé de más, perdóname por eso, por favor. Y se va. Pero reclamándole porque va a consejos bíblicos. Hermanos, un hombre de Dios o mujer de Dios tiene que aconsejar ¿con qué? Con la palabra de Dios. No vamos a sacar el libro vaquero para dar un consejo, ¿va? Vamos a sacar la palabra de Dios para aconsejar al hermano o hermana. Van a reclamarte que pura Biblia, que eres religiosito, pero es nuestro deber aconsejar con la palabra de Dios. Eso es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos. ¿Qué sigue ahora? 3, 1, 2, 3. Es ponerla en práctica. ¿Qué es la parte más complicada? Fíjate, si leer la Biblia nos complica, ahora practicarla, híjole, peor todavía, ¿no? Pero repetimos, como cristianos tenemos que leer y practicar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que no nada más estudiar, debemos ponerlo en práctica, hay que vivirla. Esto es vivir según las enseñanzas y principios que encontramos en la palabra de Dios. Santiago aconseja esto, Santiago 1, 20, 22, ¿qué dice? Santiago 1, 20, 22. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual dice, dejando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos, ¿no se dice? ¿A quién? ¿Al pastor? A nosotros mismos. Este versículo es un boom tremendo, ¿verdad? Pero hagan lo que lean, dice. Hagan lo que estudian. No tan solo oigan, porque se van a engañar, dice, a ustedes mismos. ¿Y el mal para quién es? ¿Para Dios? No, es para mí. ¿Verdad? En la vida vemos hermanos que conocen demasiado la palabra de Dios. Tengo un hermano que me llama de repente. Me llama, me pregunta, hace un mes me llamó para preguntarme sobre las denominaciones. Hermano, ¿tienes duda de eso o quieres debatir? No, es que tengo una pregunta. Mira, si quieres pregunta, pues lo platicamos tú y yo. Pero para debatir, no. Empezó a hablar que él sabía esto, lo otro. No, te voy a colgar porque no quiero debatir. Este hermano sabe mucha palabra, pero poco lo pone en práctica. Siempre le encanta debatir. Yo digo, hermano, ¿a ti te gusta estudiar nada más para ganar batallas, verdad? Me encanta debatir, dice él. Uf, te encanta ganar las batallas. Mejor lo que leas, mejor
aplícalo en tu vida diaria, ¿verdad? Leamos que dice Eclesiastés 12:13. Dice acá, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Guardar el mandamiento es ponerlo en práctica. Amén. ¿Y qué dice 1 de Juan 5:13? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser guiada por lo que Dios nos manda. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ama a tu esposa, ama a tus hijos. Pero somos cristianos un poquito como melindrosos, ¿va? Hay textos que no me gustan, no lo uso. Ama a tu hermano en la iglesia. Oye, es que este hermano me cae re mal. No puedo amarlo porque no siento en mi corazón amarlo, dicen, ¿verdad? No es aplicar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios es, aunque en tu corazón no lo sientas, tenemos que aplicarlo. Amén. Ahora, la palabra de Dios la podemos poner en práctica ¿en dónde? En la iglesia va nada más, ¿no? Porque entramos allá, entramos como santitos con nuestra, ¿cómo se llama? Aureola. Aleluya. No, entramos así. Pero allá afuera, ¿quiénes somos, hermano? ¿Verdad? ¿Quién soy con mi vecino? Es más, a solas, ¿quién soy yo? ¿No está papá, mamá, o no está la esposa o el esposo? A solas, ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué hago, no? Pero aquí venimos santitos, iglesia. Cantamos y lloramos. Aleluya, gloria a Dios. Pero afuera es la forma de poner en práctica la palabra de Dios. La ponemos en práctica en la casa, en el hogar, ¿verdad? La palabra de Dios puede guiarnos en la crianza de los hijos, en la relación de la pareja. Porque si no, en la Biblia hay principios para la pareja, ¿verdad? El esposo con la esposa y al revés. Hay un principio que debemos guiarnos y debemos hacerlo, aplicarlo en el hogar. Se puede aplicar también ¿dónde? En el trabajo, ¿va? Con la honestidad, la diligencia, con la integridad. El servicio son valores que se pueden aplicar en el ámbito laboral, inspirados por la palabra de Dios. Si yo vendo café y dice medio kilo, que sea medio kilo, ¿verdad? A la bolsa. Si vendo algo, también tiene que ser de forma exacta. Me acuerdo que un mecánico ya en Bochil le encargué al carrito que le pusiera aceite nuevo, una afinación mayor. Fui por él, le pagué al mecánico, le agarré el carro para pasar Gutiérrez. Pero el carro se apagó, no arrancaba. Y un amigo, chicó el aceite, dice, oye, está aceite mugroso. ¿Cómo? Acabo de pagar para eso. Está mugroso el aceite, dice. Sacó las bujías, están quemadas las bujías, dice Juan. Pero acabo de pagar al mecánico para que mi carro fuera afinado. Pero el mecánico no fue honesto con lo que hizo, ¿verdad? No le puso aceite ni bujías, me cobró y pues dije, bueno, hay que Dios lo bendiga. Pero en todo tenemos que ser honestos. Y en la iglesia también, porque la iglesia nos demanda más cosas. El poder adorar a Dios acá en la iglesia es también algo importante. Nos pide unidad, nos pide amor, nos pide compasión con el hermano, con la hermana. Pero si acá en la iglesia demostramos lo contrario,
¿cómo será el hermano o hermana allá afuera? Si en la iglesia no ama a su hermano, no ama a su hermana, aquí en la iglesia, ¿cómo será allá afuera entonces? ¿No? Híjole, si acá no demostramos, allá afuera peor entonces. Mucho peor aquí en mi tierra. Vemos ya que es leer la palabra, estudiarla y aplicarla. Esdras sabía eso. La estudiaba, la aplicaba y el deseo de él era enseñarla. Cuando llegó a Israel, se encontró con dioses, se encontró con familias, matrimonios, dice aquí, mixtos. La gente lloró porque pecaron, dice. La gente se arrepintió del pecado. Pero ahora, todo cristiano tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿Dónde? ¿Aquí nada más? No, ¿verdad? Tenemos que enseñar la palabra de Dios allá afuera. Tanto mis amigos, familiares, con todos. Pero aplicar la palabra de Dios es también poder enseñarla. Hay una orden para ti y para mí. Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y esto, hermanos, es por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñen. ¿A quién dice? A todas las naciones, bautizándolos. Es tarea tuya y tarea mía llevar a cabo esta acción, hermano. Si ya es, pero espérame. Si no estudio, no lo practico, menos que pueda enseñar. Si no lo estudio, no lo practico, menos que pueda enseñarlo. Pero hay quienes sin estudiar ni practicarlo, lo enseñan. La pregunta es, ¿qué enseñan? Pues, ¿va? Dice el versículo 20, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta parte, hermanos, lo hemos visto acá en la iglesia y es tiempo que también empecemos a predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Nos da eso pena? ¿Nos da eso miedo, hermanos? Tal vez sí, pero es una orden que Dios nos da, porque dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a esa gente que guarden las cosas que yo les he mandado. Tengo una orden yo de mi Dios. ¿Qué debo hacer? Este versículo como que no me gusta. Lo vamos a borrar. Yo quiero de las promesas de Dios para mí. No, ¿verdad? Tenemos que también ejecutar esta parte de ir y predicar la palabra de Dios. Esa es la encomienda que Dios hizo. Cuando en el primer siglo habían escribas, fariseos, saduceos. Jesucristo predicaba con todos ellos. El escriba era una gente que sabía la ley, pero lo practicaba de forma diferente. Muy rigurosos, le faltaba el amor a ellos. Muy rigurosos. Pero aún así esa gente le pregó Jesucristo. Les habló de la palabra de Dios, de la salvación. Ahora, si nosotros ponemos en marcha también esa palabra de ir y predicar la palabra de Dios a más personas, es un reto, hermano, para ti y para mí. Podríamos empezar a predicar en la colonia, en esas cuadras, tocar puertas, al mercado, repartir volantes, no sé, pero empezar con esa orden de ir y predicar la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que cuando lo hagamos, también la mano de Dios estará con nosotros. Amén. Ahora,
Hermanos, si hiciéramos una lista hoy de nuestra vida diaria y cuántas veces hemos visto la mano en tu vida, no acabaríamos, ¿verdad? Haríamos hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. Yo me acuerdo que Dios estuvo acá y la hoja se llenaría, otra hoja más. Yo recuerdo que Dios estuvo conmigo acá, otra hoja más y hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja. No terminaríamos, hermanos. ¿O sí? Es que todos los días vemos a Dios. ¿Y saben qué? No le agradecemos. Hoy en la mañana me levanté al refrigerador, había papas, zanahoria, chayote, hicimos huevos con todo eso, ¿verdad? Cocinamos, dijo, qué rico comida, por la gracia de Dios. En la tarde había comida que sobró del lunes, del martes, del domingo. Hicimos un buffet. ¡Ah, qué rico también comimos! Y así, en pequeños detalles, siempre va a estar la mano de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces le agradecemos por eso? Lo cotidiano, lo del diario, no agradecemos, ¿verdad? Es lo que más deberíamos agradecer, porque es lo del día a día y vemos su misericordia de Dios siempre allí. Leamos Salmo 8, 3 al 4, por favor. Salmo 8, 3 al 4. Dice, David estaba muy consciente de eso. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. David estaba viendo que todo lo que veía, lo que palpaba, era hecho por Dios. Se preguntaba a él, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? Tú eres Dios eterno, tú eres el formador de todo, ¿verdad? Sea poco, sea mucho lo que tengamos en casa, tenemos que reconocer que la mano de Dios está allí siempre puesta. Sea frijol con queso, sea agüita de la más barata, pero Dios siempre va a estar allí con nosotros. Amén. Para acabar, Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una vez más, él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, vivamos, hermanos, para guardar y para agradar a Dios, poniendo en práctica lo que leemos, la palabra de Dios. Si queremos gozar de la mano de Dios, esto requiere humillarnos ante Él, reconociendo que Él es el único Dios poderoso. Miren, Esdras se humilló, Abraham se humilló, Jesús mismo se humilló al decir, Padre, si quieres, puedes quitarme esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Igual como ellos, Pedro nos dice que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Oremos, hermanos. Dios, reconocemos tu grandeza. Tu palabra no miente y dice que tú eres el creador de todas las cosas. Y creemos que así es, porque lo que vemos es magnífico, es tremendamente maravilloso. Nuestro cuerpo es una maravilla. Cada vena que tenemos, la sangre como corre en el cuerpo, lo que lleva la sangre, vida, es tu creación, Dios. Y sabemos que tú nos das el aliento de vida.
Dios, nos queda más que humillarnos ante tu presencia, ante tu grandeza, ante tu poder, porque no somos nada, Dios. Te pedimos también que lo que aprendimos hoy lo pongamos en práctica. Leer tu palabra, practicar tu palabra y enseñar tu palabra, preparando un corazón que te ame, que te busque siempre, Dios. Te rogamos que sea así, en el nombre de Jesús, Señor y Rey nuestro. Amén y amén. Demos a Dios, hermanos, gracias. Vamos a casa, hermanos, que descansen. Buen provecho para todos.